Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes en este viernes 11 de marzo. Queremos agradecerles, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa. Queremos desde ya enviarles un saludo muy especial a la diáspora que está siempre pendiente de nuestra señal, a todos nuestros hermanos salvadoreños ya conectados también a través de las redes sociales en todo el mundo, y por qué no decirlo, ¿verdad?, en los 14 departamentos de la República, cadena nacional, sobre este programa que versa a título de temas importantes del país y presentando los diferentes ángulos que merecen ser tratados por nuestros invitados. Esta mañana, desde luego, quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre, al panel. Saludar a Marvin Umaña. Gracias por acompañarnos, Marvin. Aguilar Umaña, por favor, porque de repente... Bueno, te dejo como Aguilar es el... Aguilar Umaña, exactamente, porque Marvel. de repente Umaña... quitarle el Umaña mejor. Sí, vea. No, se pueden confundir. Entonces. Se pueden confundir, bueno, parece que va a estar bueno el debate después ahora. Después dicen que uno ya pareciera ser que es agua y chocolate. No, yo lo que no, ya es la banderita ya no, solo era un día. No, solo fue un día, ya nos va a decir, porque bienvenido, Marvin, gracias por acompañarnos. Gracias, don Ronald, también, don Ronald Aguilar. Sí, le dice Tania Escobar a Tania. Sí, le dice Tania Escobar a Tania. Por eso, así es que... Tania ya no vino ahora. Sí, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy amable, hombre. Es un gusto estar acá con Adán y con don Marvin, ¿verdad? Y por sobre todo con ustedes, nuestra audiencia. Un abrazo fraternal para todos. Así es, en efecto. Saludos pues entonces también a nuestro buen amigo Adán Mejía. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Ernesto, Marvin y don Ronald Umaña. Qué bueno que vamos a estar acá esta mañana. Y estaba viendo que hoy, de los días internacionales, y me gusta ver eso, que hoy en Europa se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, recordando aquel evento que sufriera España, ¿verdad?, en el 2004. Fatídico. Entonces, es bueno conmemorarlo esto y recordar que el terrorismo debe de ser confrontado y atacado, y debemos de erradicar ese cáncer que tenemos. Así es que, gracias a Dios. Es bueno recordar para no olvidar y no volver a cometer esos errores, decía un historiador. Es interesante ver un poco las medidas de las cuales creo que han sido puntualmente señaladas por cada uno de ustedes el día de ayer. Veamos, comenzamos abriendo acá el debate y tienen la palabra los tres, siempre y cuando tómense el tiempo prudencial, de 1 minuto y medio, 2 lo máximo, y luego la generación del debate como tal. En primer lugar, creo que son muy buenas medidas que van a traer un beneficio y alivio, un alivio psicológico, llamémoslo así, porque esta crisis acordémonos, como bien lo decía el presidente, venimos de la crisis de la pandemia que incrementó costos en el transporte, en las navieras fueron las primeras que aumentaron sus servicios, y eso se produjo en que el costo de los productos tuviera un incremento. Más la crisis de la guerra trajo, y podemos decirlo, obligó al Estado salvadoreño, porque hay que hablarlo así, y yo ayer felicitaba y reconocía lo siguiente, que cuando hay voluntad se puede. Pero hago el llamado a todos, que los que contribuimos con los impuestos, a que seamos responsables y que no haya evasión de impuestos. Yo creo que hay que hacer un llamado a ser solidarios también con la crisis, porque este es un tema que no debemos de obviar. Aquí hay grandes empresarios que tienen las estrategias de evasión de impuestos con varias medidas. Por ejemplo, una de las medidas que toman algunos es que mientras esté haciendo un trabajo de remodelación de la infraestructura, logra ciertos beneficios de reducirse impuestos. Entonces, creo que todo eso también el empresario debe de tomar medidas claras, el ciudadano, y todos debemos de contribuir, porque la única fuente de ingreso que tiene el Estado es a través de impuestos. De entrada, bajar impuestos siempre es positivo para la economía, porque esto anima a los empresarios a invertir más.
hacerlo en periodo de crisis es totalmente positivo. Ya desde aquí, desde este panel, habíamos sugerido, por ejemplo, revisar el impuesto a la gasolina. Me atrevería a decir, perdón la modestia, que fuimos de los pioneros en plantear advertir la necesidad de, ojo, allá como que hay allá están estornudando, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba anoche, porque estábamos con Julio Julio Valdivieso, sí te vi. Entonces hablábamos, por ejemplo, sobre que muchos economistas dijeron en su momento, no vamos a decir los nombres, ¿verdad?, para no personalizar con ellos, pero sí lo menciono porque sí sé quiénes lo dijeron, que no se podían bajar los impuestos de la gasolina. Yo diría que dentro de la crisis hay una interesante oportunidad de experimentar qué significa bajar impuestos. Y voy a decir algo que es bien importante. En un país donde casi nunca bajan las cosas, esta bajada de impuestos es histórica, por supuesto, ¿verdad? Yo cuando veo los 26 centavos, qué bueno, hombre, sí, fabuloso, si yo le propuse un comité de crisis. No vi el comité, lo vi hablando a él y preguntándole ahí a algunas personas, improvisando con el señor de la CEL, diciendo que entonces iba a ser... Pero él es el jefe de gobierno. Sí, no, esto es una crisis. Yo quiero ver a quién le pago en el Ministerio de Hacienda para que haga las cosas, en economía. Pero yo no veo aquí más que el presidente. Yo quiero ver el equipo económico realmente que decide esas cosas. Porque el presidente de la CEL debería estar en un comité de crisis, por ejemplo. No a la hora y la hora decir, mire, y también voy a hacer esto. Y que no. O sea, vi una improvisación terrible. Además, no veo ajustes. Hay que ver también cuánto porcentaje de producto se está importando de los 20 que se anunció que no van a tener ya ese cargo durante un año. ¿Y cuál será el arancel de los tomates? Exacto, a eso iba. Sí, porque a mí me pareció que no. O sea, hay que ver cuánto. ¿Y qué no están libres de aranceles las verduras en Centroamérica y Estados Unidos? Es que eso es un dilema en el área comercial cuando es de Centroamérica, pero cuando viene de afuera está el TLC con Estados Unidos que trae un beneficio. Sí, o sea, pero el DICE siempre está. Entonces, quieras o no, eso va a traer, pero hay que ver cuánto va a dejar de percibir realmente el importador. Veamos el tema de todo lo que se le compra a Guatemala. Sí. ¿Cómo usted habla de que Ecuador ha bajado 500 impuestos y yo cuando pongo el ejemplo de la negociación es una falacia? Sí, porque decías que en América no se habían bajado. Yo te puse el ejemplo que sí se habían bajado. Yo no dije que no se habían bajado. Veamos lo de Maduro. Dije pues. históricamente. Veamos lo de Maduro y Biden. Dije, no se fanatice. Está bien que sea oposición, pero habló del Salvador. Yo entendí que habló de históricamente del Salvador. Exacto. Una oposición fanática no va a lograr resultados electorales adecuados. ¿Sabe a dónde está el fallo? Que yo pensé que usted se iba a ir por eso, y es que a la par de estas medidas debió de haberse anunciado un plan de reactivación del aparato productivo agrícola. Se está planteando el panorama que las grandes potencias tienen que tomar medidas para enfrentar la crisis. Drásticas. Ese es el punto. Drásticas, porque por ejemplo, a Qatar para sustituir el gas, Estados Unidos ahora, hay que le ha ido a ofrecer meterlo a la OTAN. Vea, a Venezuela lo tuvo que reconocer como presidente de Venezuela, dejando ¿cómo se llama? Don Juan Guaidó. Así se llamaba. Pues dejándolo ahí, ¿verdad? A un lado. O sea, con un ridículo internacional. La crisis está obligando a todas las naciones del mundo a enfrentarla y tomar medidas. Ahora, no debemos de descartar que, aquí lo señalamos en el programa anterior de la semana pasada, yo le decía que es ilógico, es incoherente que Estados Unidos pida que se levanten sanciones para Rusia y que mantenga un comercio comprándole diariamente más de 1000 barriles diarios, entonces subsidiando también a Rusia para que ataque a Ucrania. Entonces, vemos que en esta semana se dio el efecto que Estados Unidos ordena que ya no se le compre petróleo a Rusia, porque tendría que ser coherente en esa acción. Ahora, interesante la política del petróleo que tiene Estados Unidos, siendo un país altamente petrolero, tiene reservas de petróleo y ante las crisis no las toca. La verdad es que aquí habría que revisar el modelo económico que tenemos. Es disfuncional. Y este gobierno ya lleva 3 años y no hizo nada. En relación a ese tema, el gobierno yo creo que no va a meterse a revisar o a reformar el modelo económico. Creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer. No, lo que pasa es que Ronald está haciendo oposición. Yo sigo planteando
si yo le veo, digamos, hay un pulso ciudadano que se puede, perdón que le robe la frase a Julio, que se puede medir. ¿No ha notado que no hubo memes de la cadena? Burlándose y todo. No, si a nadie la vio, hombre. Bueno, no, como no. Mucha gente cuando empezó a enterarse. Es por el efecto, ¿va? Entonces a la gente le parece bien. Entonces la lectura que debe de hacerse es que está bien. Quizás la crítica que hay que hacer es el aparato productivo agrícola. Ahora, lo que le importa a la gente, creo yo, Ronald, no es como haya hablado el presidente de CEL, sino que contenga los aumentos. No, pero sí nos importa a nosotros para decírselo a la gente. Bueno, está bien, pero con la contención del aumento de la electricidad, que ya en marzo, hoy en este recibo que llegue, va a llegar otra vez el aumento anunciado, ¿verdad? Claro. Entonces, y ojalá que las distribuidoras, que son privadas, esa reunión va también se pongan, vamos a decirlo en migueleño, la mano en la conciencia, para que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno para que ya no nos sigan subiendo la energía eléctrica, porque usted sabe. Pero yo creo que esperar que haya activación económica ante una crisis sería generar expectativas no reales. Es cierto, mire, esto ni se va a sentir las medidas del presidente. ¿Cuánto va a subir el aceite de girasol en el mundo? Pues si Ucrania no ¿cómo se llama? No produce lo que tiene que producir, 100%. Porque Ucrania es la que abastece. O sea que aunque le hayas bajado esa parte, los aceites van a subir. Los aceites van a subir. Yo esperaba otras medidas, como por ejemplo que me dijeran que el gobierno iba a importar X cantidad de millones de sacos de abono para darle a los agricultores. Si los agricultores no pueden sembrar ahorita para el próximo año. Es que yo creo que hay un problema. O el fertilizante orgánico. Ojalá que este ministro de Agricultura, entiendo que Sendepesca, ¿verdad? Depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Por fin le quite el fovial a los pescadores. Porque sigue, que esta fue una promesa, ustedes saben. Entonces, ojalá que le quite Sendepesca, que lleve ya el decreto a la Asamblea Legislativa para que le quiten el fovial a los pescadores. De hecho, a Bianca le quitaron 30 millones del fovial de la gasolina de ellos. Es el IVA que le quitaron, que no pagan IVA. Entonces, qué terrible. Entonces, y a los pescadores 3 años y todavía no se les cumple esa promesa. Entonces, para mí la oposición, Ronald, esa es, digamos, el punto que debe de abordarse de cómo deben de complementarse fíjate que yo trato de ser objetivo. Entonces, en estos momentos de crisis es que demanda, quizás no la unidad, porque entiendo que hay digamos, situaciones bien complicadas de superar por todo lo que se ha dicho en estos años atrás entre el gobierno y la oposición, pero sí de una especie de tregua, ¿verdad? Para avanzar en la crisis. Este gobierno criticó tanto a Arena y al FMLN y hoy estamos viendo que no tienen ni siquiera un plan, que el único plan que tienen es que no tienen plan. Y te improvisan y te improvisan. Y entonces se va a justificar que el problema es el sistema. Y yo siempre digo, ¿qué es el sistema para ellos entonces? No, pues sí. El sistema, el modelo económico, este gobierno no lo va a cambiar. Por lo tanto, Ronald, tenemos que hacer, ¿verdad? Parches. Pero era obligación cambiarlo, ¿sí o no? Siempre es obligación. Para todos, para Arena, para el Frente, para Nuevas Ideas, para el que venga, para la oposición incluso. Por eso muchas veces yo le he dicho a usted, ¿dónde está el manifiesto de la oposición planteando estos problemas del país? Para hacer clic con la gente, ¿verdad? ¿Cómo van a cambiar? Entonces, mientras no se plantee el cambio de modelo económico, vamos a seguir haciendo parches y administrando las crisis, ¿verdad? Que son las que se van a venir. Eso es evidentemente, yo creo que los ministros deben de aprovechar, porque yo vi... Y eso es por ley, Adam. Yo vi un semblante en el presidente, voy a decir, es muy bueno. Porque como se ubicó en el sentido, no se puede pelear con las grandes potencias. Ya se dio cuenta, ¿ves? Que no. Bueno, hasta Maduro se portó muy bien con Biden, ¿ves? Para ver qué consigue. Entonces, Espero que hayan aprendido esa lección. Entonces, yo creo que los ministros deben de aprovechar para poder generar un plan y que se vea un trabajo no por la imagen presidencial, sino que por el bien de la nación. Yo creo que no hay ministros, Adán. Lo que hay son secretarias en cada ministerio. Pero gabinetes de ministerios no existen. Porque hay mucho abuso contra la gente humilde,
que se levanta Ronald a las 3 de la mañana para venir a trabajar a las ciudades y le cobran indiscriminadamente. Tú acabas de tocar algo que es lo que quiero apuntar. Gente que se levanta temprano para venir a trabajar a la ciudad. Y hay que ver el reglamento de tarifas. No es el mismo para el servicio urbano de la capital o de una cabecera departamental que el que va a cobrar las interdepartamentales. Pero ahí está el problema entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Legislar para eso. Allí los diputados tienen que ponerse vivos, porque yo entiendo que las gasolineras son empresas, bueno, hay multinacionales casi todas, ¿no? Deberían de ser serias y formales, no delincuentes son. A mí me deja la imagen de que las gasolineras son delincuentes, tomando en cuenta que el presidente nos dijo la verdad. Pero aquí es donde entra la Asamblea Legislativa en una república a legislar eso, hombre, por Dios santo, no se vale. El punto del transporte yo creo que se debe de regular, no deben de cobrar más de lo establecido, pero también se debe de sentar. El BMT debe tener la madurez de sentarse con los empresarios del transporte, porque también debemos de ver que hay otras cuestiones que no están allí. Muy equilibrado su comentario y lo felicito, porque también hay que ponerse en los zapatos de ellos, de cómo asumen también esa carga y aquí de costos para estar llevándolo. Ojo, porque no quiero decir con esto que está justificado que aumenten el precio. Quiero dejar bien claro que estoy en contra. ¿Cómo compensarlo? Bueno, de hecho se lo dictó al ministro de Obras Públicas. Vea de dónde agarra, de este no me vaya a agarrar, pero vea cómo les compensa a ellos para que no lo vayan a hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno con la extorsión que recibe todo el transporte de parte de las pandillas? Importante, exactamente. O sea, eso hay que verlo. Claro, claro. ¿Cuánto le ayudaría al transportista quitándole ese problema de la extorsión? Exacto, es porque hay que verlo. ¿Cuántos millones dijo Catalino la vez pasada que había? Como 10 millones al año, no sé 10 si... 10 millones al año, dijo. Al año. Sí, claro. Eso hay que ver. Lo otro que quiero... Hay que ayudarle a los transportistas, que no los extorsionen. Todo vehículo está fabricado para cierto octanaje. Y ahí es donde nosotros vemos y te da el daño, y esto es un efecto que entonces necesitamos aprender, que esta crisis nos enseñe a que tenemos que buscar los libros del manual. De hecho, hay una dirección de hidrocarburos pero lo mejor es llevar un bidón, llevar un bidón de un galón, ir a ver cuando uno lo compra ahí y a ver si realmente es la cantidad. Es la cantidad. Pero hay que ver también el grado de octanaje, porque eso tiene que ver con el calibraje. Tiene que ver. Es lo que uno está pagando, hombre. Exacto. O sea, uno paga por X octanaje, ¿verdad? Entonces, y el hecho que los barcos vengan, y lo que dijo el presidente, que ahí le cambian los papeles, el BL, me imagino, falso, para introducirlo como gasolina especial y es corriente. Entonces, eso es un robo. O sea, yo lo que creo que un día de tantos va a llegar algún régimen que se va a sentar y va a revisar el modelo económico para ver qué es lo que hay que hacer. Usted insiste en el modelo económico, pero implica quitarse todo el vestuario y ponernos otro. Sí, claro. No, es que... Eso es de la noche a la mañana. Por eso implica... digo, un día va a llegar un régimen que va a hacer eso al principio. El incremento que hubo cuando se estableció la doble circulación, el mismo comerciante, hasta el comerciante informal, hizo que hubiera un aumento y no hubo regulación en aquel entonces, y hasta hoy también no hay regulación de cuánto es que vale en el cambio de moneda, que hoy pareciera una locura hablar de esto. ¿Verdad? Porque la gente, para no estarse complicando usando una calculadora, ¿verdad? Yo recuerdo que antes uno compraba 5 colones de plátanos, de papa, de tomates, eso era común, la bolsa de 5 colones de todo. Entonces, de repente, $1. Solo allí tuvimos un aumento casi de 3 colones. Eso es porque los economistas, eso es porque los economistas siempre obvian el factor cultural a la hora de implementar políticas económicas. El peor de los mundos es andar 2 monedas en la bolsa. El peor de los mundos es que una economía tenga 2 monedas. No, pero puede andar 3, pues. No, la Chivo Wallet fue un fracaso primero y el Colón lo guardó Paco Flores de entrada. Pero puede andar hizo bien al guardar el Colón. El hecho de tener dólar ahora nos ayuda mucho. Yo siempre le he tenido miedo a que los políticos tengan la máquina para hacer los billetes. Si aquí tuviéramos la máquina para imprimir colones, imagínense en qué problemas nos hubieran metido, ¿verdad?
Sí. Porque la ventaja ahora es que no pueden hacer dólares, porque los dólares siguen siendo propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. El día que cambien, que quiten el dólar, que nos hagan un corralito económico, quiten el dólar y saquen el colón, ese día nosotros vamos a tener una inflación del 30% al menos. Lo importante y el que hay un beneficio de ese impuesto reflejado. El problema que tenemos nosotros es lo que lo acaba de mencionar Adán, es que el beneficio de esos impuestos no lo vemos, no lo sabemos. Y hoy en este gobierno menos que no nos entregan cuentas de nada. Pero el problema no es ese, el problema es la producción, que en este país no estamos produciendo ni siquiera los alimentos que consumimos. O sea que la reserva alimentaria no les ha importado a estos gobiernos. Y no hablo de este, hablo de todos los de atrás. Sí. O sea, quien destruyó la agricultura en este país fue Arena, ¿verdad? Y los otros no la reconstruyeron tampoco, ¿verdad? Que ese es el otro pecado, porque ellos debieron haberla reconstruido y este gobierno debe haberla reconstruido también y no lo ha hecho. ¿Quiere decir que fue un error haber anulado el famoso IRA? Por supuesto, claro. La cadena del presidente ahondó en cómo la parte exterior está afectando todo el país, ¿verdad? Nos pasó noticias, y habíamos quedado que íbamos a abordar sobre, por ejemplo, la llegada de los Estados Unidos a Venezuela, el acercamiento a Irán y también a Qatar, ¿verdad? Entonces es interesante porque todo eso repercute, obviamente. Pero mucho se ha dicho, por ejemplo, por la posición salvadoreña en cuanto al tema, ¿verdad?, de Rusia, que podía haber repercusiones, ¿verdad?, que nos va a sancionar Estados Unidos, que nos van a sacar del Tratado de Libre Comercio. Entonces, prácticamente hacia adentro del mismo Comité de Relaciones Internacionales, el mismo senador Menéndez, que ha estado acusándonos o amenazando al país por la posición con Rusia, y Marco Rubio, que también está en ese comité, se han quedado en estado de shock al ver la explicación que Victoria Nuland fue a dar al Senado esta semana, donde ha tenido que reconocer primero ahí que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, ¿va? Estados Unidos tiene la madurez de marcar diferencias. Claro, tiene que ser el aparato político, el presidente, los ministros, el delegado que dan, que vaya y haga una negociación, pero se separa y no mete el hígado y la mentalidad y el sentimiento ideológico político, porque vamos, Estados Unidos políticamente, siempre me gusta poner este ejemplo, con China políticamente no tiene relaciones, son antagónicos, pero comercialmente son amigos. El mayor comercio de la tierra está entre ellos, ¿no? Exacto, entonces ¿por qué no ver lo mismo lo que está pasando con Venezuela y tener esa óptica y despojémonos de lo político? Yo creo que aquí debemos de hacer un llamado al gobierno actual y a los que vengan, que deben de aprender y deben darse esas pautas y esos principios, porque mientras lo político esté imperando en salud, en educación, en el comercio, no vamos a avanzar. Y entonces yo creería, ya que vemos que desde aquí lanzamos buenas propuestas, ¿verdad? Entonces que es un momento oportuno para que Cancillería, para que digamos el gobierno salvadoreño se acerque a la administración Biden, porque la administración Biden está pasando ahorita por horas bajas. No ha logrado esta guerrita que se tienen, subirle la popularidad a Biden, 38%, y Kamala Harris, 11%. Están en las horas más bajas. Por lo tanto, El Salvador llega en un momento donde incluso el retroceso con Venezuela, con Irán y al pedirle a Qatar que ingrese a la OTAN, peleándose con su socio de siempre, la Arabia Saudita, que ni siquiera le contesta el teléfono a Biden, pero sí se lo contestó a Putin, ¿verdad?, cuando Putin le llamó. Entonces es un momento para que El Salvador resuelva digamos, las diferencias que pueden haber con la administración Biden y lograr rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque todo parece indicar, y aquí hay que decirlo, Putin se ha preparado económicamente para hacerle frente a esto un año si quiere. Ok, en resumen, positivo lo de ayer. Positivo, ahora hay que verlo, no hay que descuidar, yo siempre voy a interceder por los 30 municipios en extrema pobreza severa, que esa gente no consume gasolina, que apenas puede comprar la canasta básica,
que por favor pongan atención a esos municipios que necesitan apoyo solidario de parte del gobierno. Interesante. Buenas medidas. Es momento para que el empresariado, ya que no hay aranceles en varios productos, pueda seguir exportando, importando más productos para generar de esta crisis, pues si no un establecimiento económico, un buen despegue Dios económico. quiera que esto nos siga empeorando. Gracias, don Ronald. Bueno, miren, yo insisto, ¿verdad? Mientras yo no vea que hay ahorro en el gobierno, la caravana del presidente, los 14,000 pesos de los diputados y una baja de salarios en el Ejecutivo, este era el momento de bajarle el salario a todo ese gabinete de gobierno que apareció ahí con el presidente, por lo menos a la mitad. Pero me dicen que al ministro de Defensa y al de la policía ya le subieron el salario. Bueno. No me vale. Cada quien es responsable de emitir sus comentarios esta mañana. Gracias a todos nuestros buenos amigos que han estado, desde luego, participando. Sigan debatiéndolo, el punto de vista en las redes. Gracias, los esperamos hoy a la Radio Fuego, radio del Grupo Radial Megavisión. Tiene también choque de opiniones. Ahí estás invitado hoy, ¿verdad, Sí, Amar? hoy. Así es, así que no se lo pierda, va a estar muy interesante también, 7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.